Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a su canal Titiano Rema. En este nuevo video vamos a ver la parte 6 de este libro que hemos venido estudiando y leyendo, Judaism Strange Gods, de Michael Hoffman. Y bueno, en este video quiero comenzar con algo un poquito diferente. Es un agregado que yo busqué, que es sobre lo mismo que hemos estado comentando y leyendo en el libro, que es sobre la Torá y el Talmud, que bueno, ya sobreabundamos en este tema, pero me encontré con algo muy interesante en la página Chabad.org. Y bueno amigos, buscando yo en internet me encontré con esta página, que es una página de la religión judía, es una corriente judía de la organización Chabad. Es de una corriente judía neoyorquina principalmente, Chabad Lubavitch, pero créanme, aunque en el judaísmo hay muchas corrientes y hay muchos tipos de judíos, lo que vamos a ver pues es lo principal y lo central de lo que todos los judíos creen en cuanto a las religiones importantes o como los líderes, rabinos, es decir, los Haredim, los que vemos ultraortodoxos con los sombreros y el pelo y así, que son los ortodoxos, ultraortodoxos y las principales corrientes, ahora sí que judías, y aunque algunos otros judíos reformados o judíos laicos, por decirlo así, no lo lleven a cabo todo esto así, y aunque los judíos laicos o reformados no lleven esta misma corriente, ellos sí ven a estas corrientes ultraortodoxos y Chabad Lubavitch como los más importantes, o por decirlo así, los más metidos en la religión y los más sabios. Bueno, yo encontré esta página Chabad Lubavitch y bueno, quise ponerlo porque en la misma página de esta organización, aquí mismo lo dicen, lo que hemos estado comentando en el libro. Yo quiero poner estas imágenes o estas pruebas, amigos, para que vean también que lo que nos comenta Michael Hoffman en el libro es algo real, que simplemente con que uno lo busque y lo investigue en las mismas páginas de esta misma religión, ellos mismos lo dicen. Es algo real, que eso es lo importante. Bueno, estamos leyendo nosotros el libro, pero aparte a mí me gusta ir buscando información para ver si es verdad. Y aquí en esta misma página de esta misma comunidad nos lo dice perfectamente. Por ejemplo, miren, vamos a verlo. Dicen, what is Torah? O sea, ¿qué es la Torah? Que es lo mismo que hemos estado comentando, ¿verdad? Torah, en la mayoría de ellos de la religión judía le dicen a todo lo que ellos leen, que significa escritura, ¿no? Por decirlo así. No hacen distinción de lo que es Biblia y lo que es Talmud. Solo las personas que van leyendo y van teniendo más conocimiento se dan cuenta de la diferencia de lo que es Biblia y es Talmud. Muchos rabinos o judíos hacen el comentario de Torah y se refieren a toda la escritura que ellos leen, no hacen distinción. Es donde muchos cristianos tal vez caen y dicen, se refiere a la Biblia, qué padre. Y no, él se está refiriendo al Talmud. Pero miren, vean, vamos a ver cómo lo comentan aquí en esta página y vean. Aquí en la página está, ¿qué es Torah? Y aquí está la imagen de lo que en el mismo libro fuimos comentando. Esta imagen que vemos aquí es la Biblia, amigos. Es decir, el Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia, o sea, lo que Dios le entregó a Moisés en el Sinaí. Estos pergaminos que ellos veneran, que ellos adoran como si fueran dioses, como reliquias, y es lo que van llevando y van paseando y lo tienen ahí como adorno. Ya no leen la Biblia. Sí, en ocasiones, en festividades o momentos muy importantes las abren y bueno, los veneran, pero ya no contienen vocales y no se pueden leer, lo que ya hemos venido comentando, ¿verdad? Bueno, aquí ven la imagen, aquí lo vamos a ver de la misma página de ellos, lo que en el libro estamos viendo, lo que en el libro hemos ido viendo. Y bueno, mira, aquí dicen Torah, los primeros 5 libros de la Biblia. Bueno, aquí lo dice perfectamente, aquí lo menciona muy bien, y ahorita lo vamos a ver en español. Y bueno, aquí, Torah oral, aquí ya entra el Talmud, ¿verdad? Pero les muestro la imagen para que vean que sí está en la página. Ahí está la página y todo. Yo ya lo saqué en español. Torah, en 5 libros, o sea, Pentateuco. Vamos a ver qué dice. La palabra Torah significa literalmente instrucción, que significa algún tipo de guía en la vida. Esto yo lo traduje de la página en inglés al español. Pero cuando los judíos dicen Torah, lo más probable es que se refieran a los 5 libros de Moisés, o sea, el Pentateuco. También lo llamamos Chumash, del hebreo Hamesh, que significa 5, o sea, Penta, o sea, Pentateuco.
A menudo, cuando la gente habla de una Torá, se está refiriendo a una versión en pergamino de 5 libros de Moisés, que es la imagen que vimos, que ellos veneran, ¿verdad? Que se guarda en el arca, en la sinagoga, y se saca para leer durante los servicios. Lo sacan ellos para leer. Y bueno, cuando tienen servicios especiales, ¿verdad? Los 5 libros de Moisés son en realidad una sección de una colección de obras que también se llama Torah, pero también se conoce Tanaj. Tanaj es decir, toda la escritura, es ya el compendio, que es lo que nosotros llamamos Biblia, es Tanaj. Tanaj es un acrónimo de las palabras Torah, o sea, Chumach, libro de Moisés, Neviim, o sea, los profetas, que en la Biblia los conocemos como la parte de los profetas, y Ketuvim, que son los escritos, los salmos, lamentaciones, proverbios. Entonces, todo esto compendio junto es Tanaj, o sea, Biblia. Sin embargo, hay una distinción. Aunque todos los libros de la Tanaj, todos los libros de la Torah, todos los libros de la Torah son obras divinas, el Shumach, o sea, el Pentateuco, ocupa un lugar único. Son venerados como obras divinas, o sea, que ellos los adoran como reliquias, ¿verdad? Los veneran en sí como un tótem. Y yo creo que lo mejor sería que leyeran la Biblia, que la leyeran, que la estudiaran y se dieran cuenta lo que Dios le reveló a Moisés ahí en esa Biblia. Más que venerarlo como una reliquia así por fuerita y pasearla, yo creo que deberían de leerla. Eso es porque el Chumash es obra de Moisés y la veracidad de la profecía de Moisés se basa en una experiencia nacional. Un evento en el monte Sinaí en el que toda la nación fue testigo del comunicado de Dios con él, que es todo el pasaje bíblico que viene en la Biblia, donde Dios le entrega las tablas y los escritos a Moisés y él baja en el monte Sinaí y él baja del monte Sinaí ya con la ley de Dios. Que bueno, es el pasaje que comentamos, que ellos dicen que también entregó ahí el Talmud, o sea, la Torah oral. Pero bueno, eso no viene en la Biblia, no tenemos por qué creerlo, porque eso no está en la Biblia. Hasta ese momento la gente no podía estar completamente segura de que lo que Moisés les estaba diciendo era verdaderamente de Dios. O sea, ponen en duda lo de Moisés. No tenían más evidencia empírica que su obra milagrosa, pero ¿qué demuestran los milagros? Solo una habilidad para realizar lo sobrenatural. No son una evidencia de que Dios le ha hablado a usted ni a nadie más. Por eso, solo cuando la gente vio y escuchó por sí misma, dejó de tener dudas. El resto del mundo a veces refiere a Tanaj como la Biblia hebrea. Los judíos escribieron muchos otros libros de historia, sabiduría y profecía, pero ninguno de ellos fue considerado divino y eterno como para ser incluido en el Tanaj, Torah oral o Talmud. Cada obra requiere conocimiento y comprensión de su contexto para dar sentido a su contenido, y mucho más uno que esté destinado a transmitir todas las instrucciones necesarias para toda una nación y cada individuo en cada situación para la perpetuidad. Es por eso que tenemos la Torah oral, es donde ellos le agregan la Torah oral, o sea, el Talmud. Que esto no se lo dio Dios a Moisés en el monte Sinaí. Este momento que entregó esto no viene en la Biblia. En los 5 libros de Moisés leemos repetidamente cómo Moisés transmitía instrucciones de Dios al pueblo. Pero es evidente que Moisés enseñó mucho más de lo que se puede establecer por escrito en esos 5 libros. O sea, mucho más, o sea, agregándole más, según ellos. Por ejemplo, por escrito nos dice que descansemos el 7º día. Pero no hay una explicación escrita de qué tipo de descanso se quiere decir. Se nos dice que sacrifiquemos animales antes de comerlos como te ordené, sin descripción de qué tipo de matanza se ordenó. Los ejemplos son casi infinitos. Hay tantas cosas que faltan y tanta ambigüedad. Fíjense, dicen que hay ambigüedad en la Biblia, que casi ninguna ley puede extraerse del texto sin formato en términos prácticos. O sea que la Biblia no es práctica, no dice las cosas tal cual son, exactas, y no da tantos detalles. Yo lo que creo, amigos, es que ellos sobreexageraron en tantos detalles, que es lo que se refería a Jesús, y agregaron tantas leyes absurdas y absurdas y absurdas que terminaron siendo muchas cargas para el pueblo, que ahora sí que el pueblo común o la gente común ya no podía ni cumplir. Y eran tantas órdenes y tantas leyes y tantos detalles agregados por ellos mismos, o sea, los rabinos, o sea, los líderes, que ya la gente ni podía cumplirlas. Esto en lugar de obedecer simplemente lo que Moisés escribió en el Pentateuco. ¿Por qué le tienen que agregar más cosas? Agregue a esto el hecho de que la Torah escrita
no contiene los puntos vocales necesarios para leer hebreo bíblico. Ven, amigos, lo que comentó Michael Hoffman en el libro, que no tiene vocales y algunos puntos que llevan en la escritura hebrea para poder leerlo. O sea, que ya la Biblia ni la pueden leer, tal como dice el libro de Michael Hoffman. La palabra leche, por ejemplo, tiene las mismas letras que la palabra grasa. Entonces, en este caso, amigos, ¿qué significaría leche o grasa? Entonces, es donde ellos empiezan a dudar. Pero es porque no quieren leerla, no quieren profundizarse y meterse en eso. Mejor ellos simplemente sacan su interpretación y leen la pura interpretación. En muchos casos, la única forma de conocer la diferencia se debe a la tradición, o sea, el Talmud, o sea, lo que los ancianos te digan, lo que los rabinos te digan. Tampoco hay puntuación en el texto escrito. Entonces ya se dificultó el poder leerlo. Y bueno, ¿por qué ahora tenemos la Biblia ya en español, en inglés y en otros distintos idiomas? Y bueno, esto es porque ya eruditos se encargaron de pasar el texto hebreo al griego, es decir, la Septuaginta. Esto fue hace muchos siglos. Y ellos se encargaron de pasar el texto correctamente al griego, después al latín y después al español, y así fue como se fue traduciendo la Biblia. ¿Cómo sabemos, por ejemplo, que la Biblia no tiene errores? Pues leyéndola, amigos, leyéndola. En mi caso, que la he leído, no he encontrado errores, por ejemplo, o contradicciones en cuanto a lo importante que es Jesús, el Mesías. En todo el Antiguo Testamento se va hablando, se va dando señales y tipos de Jesús y cumplimientos que cuando viene Jesús se cumple. Eso es lo central de la Biblia, Jesús. Pero yo creo que es por lo mismo que todo esto encuadra con Jesús, que ellos pues ya no quieren leerla. Mejor hicieron otra Biblia, otros escritos de tradiciones, que ya lo adaptaron a como ellos quisieron ir llevando su religión, reformulando toda la religión, agregando muchas leyes y agregando muchas tradiciones que ya ni siquiera son de la Biblia. Por eso dice aquí, no es de extrañar que cuando los primeros protestantes comenzaron a traducir la Biblia hebrea a la lengua vernácula, se vieron obligados a confiar en la tradición judía de puntuación y vocales, así como los comentaristas judíos clásicos para el significado simple del texto. Así es, amigos. Es solamente que ellos hicieran este trabajo del texto de la Biblia original, con las puntuaciones, con todo eso que ellos saben, lo pasaran a la lengua hebrea moderna como la leen ellos ahora y que leyeran la Biblia. Eso sería lo que deberían de hacer, o sería lo más apegado a la Biblia, a la revelación de Moisés, al Pentateuco, apegarse más y más a la Biblia, que es lo que dicen ellos que aquí han hecho los cristianos protestantes. Y bueno, pues aquí lo comentan así rapidito, ¿verdad? Pero pues ha sido un trabajo de muchos siglos que se tomó muchas cosas de la Septuaginta, que fueron estos traductores que lo sacaron del hebreo al griego. Y del griego se fue al latín, y así ha sido un trabajo de mucha investigación y de tratar de apegarse lo más y lo más al texto. Por eso es que existen diferentes tipos de Biblias, ¿verdad? Pero no hay que buscarle mucho el hilo negro, simplemente cuando tú lees una Reina Valera y luego después comparas con una nueva versión internacional, ahí te vas dando cuenta, aquí le cambió en esto. Y tú vas haciendo un proceso mental de ir viendo, ok, ya me estoy dando cuenta que de esta palabra la pueden cambiar a esta otra palabra y ya me cambiaste el significado. Y hace un ejercicio uno mental, ¿verdad? Pero aquí no están haciendo ellos esto. Aquí lo que ellos están sacando es un texto totalmente diferente, que ya no tiene nada que ver con la Biblia, un texto totalmente nuevo, que es el Talmud. Además, de vez en cuando los sabios y líderes del pueblo usaron los principios de interpretación transmitidos por Moisés para derivar nuevos fallos o recuperar aquellos que fueron olvidados. Ven, que ellos recuperan cosas olvidadas y para sacar nuevos fallos, es decir, ya sacamos algo nuevo y lo que dijo Moisés pues ya no aplica para ahora aplica esto otro. O sea, ¿por qué no te pegas a lo que dijo Moisés? ¿Por qué sacas cosas nuevas tú? O sea, ¿te crees más inteligente que Moisés? ¿Más inteligente que Dios? Sí está difícil eso. También establecieron nuevos edictos para proteger la ley o aplicar a nuevas situaciones a medida que surgían, como Purim y Hanukkah. Ven, son cosas nuevas. La Torah misma proporciona amplia autoridad a los 70 ancianos y a los sacerdotes sabios que estarán en tu tiempo para responder todo lo que te sea difícil, hasta el punto de que
No debes volver de tus palabras a la izquierda ni a la derecha. O sea, lo que te digan los sabios ahí en tu tiempo, eso es, no lo que dice la Biblia. Por lo tanto, la mayor parte de la Torá tenía que transmitirse oralmente, de padre a hijo, de maestro a alumno. Solo podía transmitirse de esa manera, debido a su propia naturaleza. Mientras que la Torá oral es un organismo vivo y en crecimiento que no puede ser capturado por la red de tinta seca en una página, la Torá escrita es un texto sagrado encuadernado en un número preciso de palabras. La Torá oral, o sea, el Talmud, es un organismo vivo y en crecimiento de sabiduría, perspicacia y conocimiento que prospera en las aguas de una relación maestro y alumno y no puede ser capturado en una red de sequedad, tinta en una página. Sin embargo, eventualmente, el núcleo esencial de esta tradición oral tuvo que estar comprometido con la escritura para que no se perdiera. O sea, suena muy engañoso, ¿no lo creen? Y es muy claro lo que dice, que cerrarla a una escritura se queda seco, se queda capturado, como dice aquí. Y lo que ellos quieren es ir agregando cosas sin fin, que hasta terminas muy lejos de lo que la Biblia. Por eso es que eso explica muy bien cómo ellos terminaron tan y tan lejos de la Biblia. En lugar de acercarse al núcleo más apegado de Moisés, se fueron alejando, agregando más tradiciones y más tradiciones y más tradiciones, que ya la religión es totalmente otra cosa diferente que la de Moisés, de Abraham, Jacob, que los israelitas primitivos. O sea, no tienen nada que ver. Muy claro, ¿no lo creen, amigos? Ahí lo estamos viendo en su misma página y ellos mismos lo comentan. Pero sigue más, amigos. Dice, dado que esta tradición oral también es parte vital de la instrucción divina, también se le llama Torá. La Torá oral incluye la correcta lectura del texto, su puntuación, vocales y cantilación, junto con el significado de las palabras, la compilación de leyes y fallos conocida como la Mishnah, junto con otras compilaciones aceptadas como Sifra, Mechita, Braita, Tosefta. La discusión y el debate de ese material, conocido como Talmud o Gemara, las obras esotéricas, a menudo conocidas como la Cábala, y guías éticas basadas en la Torá, compuestas por eruditos de la Torá, las historias y lecciones que se recogen de las obras del Talmud y el Midrash, o sea, todo lo que están agregando como parte de la instrucción divina, muy claro. Cualquier otra enseñanza que haya sido aceptada por consenso a largo plazo de la comunidad judía practicante, porque se basa firmemente en algún precedente o porque se ha demostrado que surge por medios aceptados de textos y opiniones anteriores. O sea, realmente son puras opiniones de rabinos, discusiones, son debates y hasta cosas esotéricas de la Cábala, como dice aquí. Como dice el Talmud, escrituras, Mishnah, Talmud, Agadá, o sea, anécdotas y parábolas, incluso lo que el estudiante diligente está destinado a instruir ante su maestro, todo ya se le dijo a Moisés en el Sinaí. O sea que todo esto que ven, amigos, se lo dijo a Moisés, Dios, a Moisés en el Sinaí. Terrible, terrible esto. O sea, ya no nada más es la Biblia, sino es todo. Entonces, si un amigo podría decirte, deberías haber escuchado la increíble Torá que el rabino dijo en nombre de su maestro esta mañana. Si le preguntas, ¿qué libro de la Torá? Podría responder que aún no se ha escrito. Eso porque la Torá oral está siempre viva y creciendo en las mentes y bocas a lo largo de los años. Sorprendente. Pero cuando se considera que el autor de este sistema Mishnah es el mismo que el autor de toda la Torá, es decir, Dios mismo, la pregunta se desvanece. Como se mencionó anteriormente, Dios nos instruyó a llevar todos los asuntos difíciles a los tribunales establecidos de ancianos y sabios de cada época y seguir sus decisiones. Si Él, o sea Dios, confía en ellos, nosotros también podemos. Dios nos instruyó a llevar todos los asuntos difíciles a tribunales establecidos de ancianos y sabios en cada época y seguir sus decisiones. Si Él confía en ellos, nosotros también podemos. Y bueno, amigos, pues aquí lo comenta Dios muy claro. Y bueno, amigos, yo creo que lo importante es a ver, ¿qué dicen ellos en el Talmud? En todo esto que vemos aquí, obras esotéricas, la Cábala, la discusión y el debate de este material conocido como Talmud o Gemara, compilación de leyes y fallos conocido como la Mishnah. O sea, en todo esto, ¿qué dice? Es parte de lo que Michael Hoffman va a empezar a develar y a mostrar en su libro. Y cuando ves lo que ellos dicen en esos escritos, pues sí te sorprendes y dudas mucho
que venga de Dios. Lo mejor es leer Biblia y tú checa lo que viene ahí para que veas si viene de Dios o no. Y checa el Talmud y los escritos de ellos para que veas si viene de Dios o no. Y te vas a sorprender. Y bueno, amigos, ya después de este breve comentario agregado de mi parte en esta página, lo que encontramos, pues continuamos, como siempre lo hacemos, con un resumen del capítulo pasado. Vimos que afirma el rabino Jacob Neusner que la Mishnah rara vez cita un versículo de la Biblia. Esta parte de la revelación ha llegado de una forma diferente de la conocida parte escrita. Esta tradición realmente merece el nombre de tradición porque durante mucho tiempo se transmitió oralmente, no por escrito. Estas personas dicen les llega desde el Sinaí, como lo acabamos de ver en su página también, a través de los procesos de Cábala y Masoreta, transmitiendo la tradición. Entonces, la razón por la que la Mishnah no cita las escrituras, o sea, la Biblia, es que no tiene por qué hacerlo. Sorprendente, amigos. De esta declaración del rabino Neusner, deducimos que la Mishnah fue la tradición oral autónoma que se mencionó en la época de Cristo, y a la que Jesús hizo referencia directa y precisa como la tradición de los ancianos. Además, Neusner alude a la Cábala, el libro judío de enseñanzas satánicas secretas como el proceso por el cual se transmitía la Mishnah, que también lo acabamos de ver en la página de Jabal Lubavitch. Esta Cábala surgió en Babilonia, al igual que los textos iniciales del Talmud, y ambos están fuertemente influenciados por las abominables prácticas ocultas y supersticiones de Babilonia. Ojo con esto, amigos. Una manifestación de esta superstición se encuentra en el culto a sí mismo del judaísmo. En el judaísmo rabínico, el rabino es la Torá encarnada. Actualiza este estado divino a través de la memorización y la vana repetición del Talmud y las interpretaciones talmúdicas del Tanaj, o sea, el Antiguo Testamento, de una manera similar a la importancia que las religiones orientales atribuyen a los encantamientos tánticos o mantras. Se cree que el mantra del Talmud le da al rabino un poder sobrenatural y su superioridad divina intrínsecas se manifiestan por este medio. No es la comprensión de la Biblia por parte del rabino lo que lo convierte en un verdadero Dios encarnado y objeto de adoración, sino más bien su memorización y repetición de memoria del objeto material, es decir, de los textos mismos, porque el Talmud de Babilonia representa a Dios en la carne. Así lo creen ellos, sorprendente, amigos. Vimos también el reportero de religión del New York Times, Ari Goldman, describió la base de la autoridad del rabino. Soloveitchik provenía de una larga línea de distinguidos eruditos talmúdicos. Hasta sus 20 años se dedicó casi exclusivamente al estudio del Talmud. El seminario teológico El Canán de la Universidad Yeshiva, donde siguió siendo el maestro preeminente del Talmud, tenía el título de profesor Talmud Leib Merkin, sentado con los pies cruzados frente a una mesa con un volumen abierto del Talmud. También vimos que el Talmud contiene algunas referencias explícitas a Jesús. Estas referencias ciertamente no son complementarias. Parece haber pocas dudas de que el relato de la ejecución de Jesús en la víspera de Pascua se refiere al Jesús cristiano. El pasaje en el que se describe el castigo de Jesús en el infierno también parece referirse al Jesús cristiano. Es una pieza de polémica anticristiana que data del periodo posterior al 70 a.C. Esto describió Ian McCovey en su libro Judaism Montreal. Vimos también que el Talmud define específicamente a todos los que no son judíos como animales no humanos. O sea, vimos que ellos tienen esta superioridad racial en el Talmud y comentan sobre ella. Y bueno, amigos, continuamos leyendo el libro, que la parte siguiente pues no es muy agradable comentarla, pero bueno, tenemos que hacerlo. En el siguiente capítulo, Michael Hoffman comenta sobre el pasaje de Kala 51a. Este es un pasaje del Talmud, donde se habla de cómo un rabino le saca la verdad a una persona. Este es un pasaje muy desagradable del Talmud, donde se hace una referencia como a María, la madre de Jesús, y a Jesús. En este pasaje es un pasaje terrible, la verdad, donde un rabino, a través de mentiras, le saca información a esta persona, a esta mujer. Y la verdad es haciendo una referencia, aludiendo a que es María. Además del tema de que Dios recompensa a los mentirosos inteligentes, el pasaje anterior del Talmud trata en realidad de Jesucristo.
como un niño bastardo que descubrió su cabeza y fue concebido en la inmundicia de, ya saben. La madre adúltera del niño en esta historia del Talmud es la madre de Cristo, la bendita María, llamada Miriam, y a veces Miriam la peluquera en el Talmud. Cuando se habla así, se hace referencia a ella. El doctor Israel Shahak de la Universidad Hebrea de Jerusalén declara: la edición Princeps del código completo de la ley talmúdica, la Mishnah, Torá de Maimónides, está repleta no solo de preceptos más ofensivos contra los gentiles, sino también de ataques explícitos contra el cristianismo y contra Jesús, después de cuyo nombre el autor agrega piadosamente según el nombre de los impíos perezcan. Según el Talmud, Jesús fue ejecutado por un tribunal rabínico adecuado por idolatría, incitando a otros judíos a la idolatría y desprecio de la autoridad rabínica. Todas las fuentes judías clásicas que mencionan su ejecución están muy contentas de asumir la responsabilidad. En el relato talmúdico ni siquiera se menciona a los romanos. Los relatos más populares, que sin embargo se tomaron muy en serio, como el notorio Toldot Yeshu, son aún peores, porque además de los crímenes anteriores lo acusan de brujería. El mismo nombre, Jesús, era para los judíos un símbolo de todos los males. Eso es abominable y esta tradición popular aún persiste. ¡Wow! ¡Qué desagradable, amigos! Imagínense que nosotros habláramos mal de ellos y su religión de ellos. Hablan muy mal de María y hablan muy mal de Jesús en el Talmud. Y los cristianos no podemos comentar nada de esto porque nos tachan de antisemitas. Qué sorprendente y desagradable, la verdad. Continuemos. El historiador lingüista Daniel Robs escribe: ciertamente no podemos buscar en el Talmud ninguna información histórica directa sobre Jesús. Todo lo que los rabinos nos dicen acerca de él es hostil, insultante y malévolo. A veces se le conoce con el nombre de Balaam, el hijo de Beor, el falso profeta que extravió Israel, a veces bajo su nombre real Jesús o Yeshu, Jesús de Nazaret, pero siempre con alguna calificación insultante, como el mentiroso, el impostor o el bastardo. Estas fábulas incluso se cristalizaron en la tradición rabínica para formar una pseudobiografía blasfema que se llama la Toldot Yeshu, que circulaba entre los judíos. Según esta recopilación, Jesús era el hijo ilegítimo de María. Es muy desagradable comentar esto, amigos, pero lo tenemos que hacer. La esposa de un perfumista y de un soldado romano llamado Pantera. Su padrastro lo llevó a Egipto, donde estudió hechicería y así pudo seducir a Israel. O sea, todo lo que dicen de Jesús es horrible y es blasfemo. Qué triste, amigos. Fue arrestado como agitador y hechicero y entregado al Sanedrín, pasando 40 días en la picota antes de ser apedreado y ahorcado en la fiesta de la Pascua. Esta fábula repelente está tan llena de absurdos que es inútil combatirla. El padrastro de Jesús se llamaba José ben Parnia. Aunque el personaje de ese nombre murió 7 años antes de la era cristiana, la referencia a María como perfumista proviene obviamente de la confusión con María Magdalena, porque Magdala significa peluquera, mientras que el nombre Pantera probablemente se deba a una comprensión imperfecta del griego, ya que Parteno significa virgen, y los cristianos siempre se han referido a Cristo como el hijo de la Virgen, el hijo de Partenos. Este es el comentario del historiador y lingüista Daniel Robs, Jesús and His Times, y ahí viene la cita. Continuamos con el siguiente capítulo del libro, amigos. El Talmud ataca a los cristianos y los libros cristianos. Y aquí Michael Hoffman nos pone muchas citas del Talmud que comentan sobre esto negativo, hacia los cristianos y hacia los libros cristianos. Por ejemplo, Rosh Hashanah 17a, los cristianos minim y otros que rechacen el Talmud irán al infierno y serán castigados allí por todas las generaciones. Sanedrín 90a, aquellos que lean los libros canónicos del Nuevo Testamento no tendrán porción en el mundo venidero, o sea que no tendrán salvación, ¿verdad? Shabbat 116a, los judíos deben destruir los libros de los cristianos, es decir, el Nuevo Testamento. Los libros de la mínima no pueden salvarse del fuego, pero deben ser quemados. El profesor Shahak informa que los israelíes quemaron cientos de Biblias del Nuevo Testamento en Palestina ocupada el 23 de marzo de 1980. Enseñanzas enfermas y locas del Talmud. Yevamot 63a declara que la agricultura es la ocupación más baja, o sea, los campesinos, que era lo que comentamos también en un capítulo pasado. Yitín 69a
para curar su carne, un judío debe tomar el polvo que se encuentra en la sombra de un baño al aire libre, mezclarlo con miel y comerlo. O sea, son cosas enfermas, locas y raras del Talmud. Aquí vienen todas las citas. Chéquenlas, amigos. Ustedes pónganle pausa y léanlas. A mí no me gusta estarlas repitiendo porque la verdad es muy desagradable, amigos. Pero aquí están para que vean que es algo real. Vienen las citas y lo que comentan. Y Michael Hoffman, pues buscando e investigando, se dio cuenta de todo esto y cualquiera de nosotros lo puede hacer, nada más de buscarle y lo encuentras. Por ejemplo, este libro, amigos, el Talmud desenmascarado. Las enseñanzas secretas rabínicas concernientes a los cristianos. Es un libro sorprendente que lo escribió un sacerdote, el sacerdote de apellido Pranaitis, que él fue un máster de teología y profesor de lenguajes hebreos de la Academia Imperial de la Iglesia Católica Romana, en el antiguo San Petersburgo. Y bueno, este sacerdote experto en lenguaje hebreo se dio cuenta de lo que decía el Talmud, y en el año 1892, o sea, ya tiene tiempo este libro, lo escribió y desenmascaró todo lo que dice el Talmud. O sea, era una persona preparada que investigó y con el Talmud en sus manos fue sacando todas las citas blasfemas y malas y horribles que dice en el Talmud y que, bueno, los cristianos no tienen acceso a darse cuenta de eso. Pero ahora pues ya tenemos mucha información sobre esto, aunque muchos cristianos no quieran verlo, es algo que sí existe. Ustedes pueden buscar ese libro e investigarlo. Aquí les puse el prólogo del libro que dice: mucha gente que se muestra interesada en la cuestión judía acostumbra a preguntar si existe o no alguna cosa en el Talmud que no sea hermosa y sublime y alejada completamente de todo lo que sea odio hacia los cristianos. Sobre este tema existe una confusión tan grande de opiniones que al escuchar a los que tan sabiamente argumentan sobre el mismo, uno podría creer que discuten sobre una muy remota y antigua raza de gente, y no sobre el pueblo de Israel que vive en medio de nosotros, de acuerdo a un código de moral inalterable por el cual la vida religiosa y social de los judíos ha sido regida hasta el día de hoy. Siendo esto así, emprendí esta obra para mostrar lo que realmente enseña el Talmud sobre los cristianos, y poder satisfacer de esta manera los anhelos de aquellos que desean interiorizarse sobre esta doctrina de las auténticas fuentes originales. Con este fin he traducido los libros talmúdicos más conocidos que se refieren a los cristianos y he ordenado estas fuentes de manera que se destaque claramente la imagen del cristianismo tal como el Talmud lo presenta a los judíos. Para no ser acusado de utilizar un texto desvirtuado del Talmud o de no haberlo interpretado correctamente, como ha sucedido generalmente con aquellos que han intentado develar las enseñanzas secretas de los judíos, he colocado el texto hebreo frente al texto en latín. Lo he dividido todo en dos secciones. La primera trata sobre las enseñanzas del Talmud respecto a los cristianos y la segunda sobre las reglas que los judíos están obligados a cumplir en su convivencia con los cristianos. En el siguiente capítulo efectúo una introducción de estos y un breve análisis sobre el mismo Talmud. Y bueno, busquen este libro, de hecho lo pueden encontrar en internet y ahí viene todo, y con evidencias y todo, con las citas y todo, donde esta persona se encargó de hacer este trabajo de investigación. Y al final del libro viene esta carta de parte del sacerdote Pranaitis, que dice: en esta obra he citado solamente algunos pocos de los libros talmúdicos que se refieren a los cristianos, por razones de brevedad y para no abusar de vuestra alma sensible, porque leer eso la verdad es una cosa muy horrible, a mí tampoco me gusta. He omitido otros que pudieron haber sido incluidos. No obstante, estos textos que he citado deberían ser suficientes para demostrar cuán falsa es la afirmación de los judíos al sostener que no existe nada en el Talmud que enseñe odio y enemistad hacia los cristianos. Si a ti, lector cristiano, te ha causado repugnación leer las horribles blasfemias contenidas en este libro, no desahogues tu cólera contra mí. No he afirmado al comienzo que iba a narrar algo agradable, sino meramente que iba a mostrar lo que el Talmud enseñaba realmente sobre los cristianos. Y creo que no lo hubiera podido hacer de una manera más adecuada. Comprendo, sin embargo, que como la verdad no satisface a todos, habrá muchos que se convertirán en mis enemigos por haber, de este modo, dado testimonio de la verdad. Y me ha venido esto a la memoria al recordar las leyes del mismo Talmud que amenaza de muerte a los traidores. Y más aún, las advertencias de aquellos que han tenido experiencia sobre las acciones que los judíos toman contra los que dan a conocer cosas que no son favorables a ellos. Todos vaticinaron que perecería en las manos de los judíos. Al intentar impedirme que prosiguiera con mi obra, algunos me rogaron que me acordara del destino del profesor Charini.
a quien lo mataron imprevistamente luego de haber emprendido la tarea de traducir el Talmud a la lengua vernácula. Otros me hicieron acordar del destino del monje Didacus de Vilna, un converso del judaísmo que fue bárbaramente asesinado. Otros de los que fueron perseguidos por haber revelado secretos de la religión judía, y otros más que advirtieron del peligro que corrían mis seres queridos. Y viene aquí unas palabras en polaco, no sé cómo se pronuncian, no sé cómo se pronuncia la verdad, pero es una frase que le dijeron a él y la repitieron cientos de veces. Esta frase significa en polaco, pero los judíos te matarán. El libro que ahora usted sostiene en su mano es la mejor prueba que no escuché las advertencias de mis amigos. Me consideraría indigno permanecer silencioso simplemente por salvaguardar mi propia seguridad personal. Cualquier cosa que me sobreviniera por lo que he hecho, lo sufriré alegremente. Estoy preparado para hacer entrega de mi vida. Y pone aquí la cita bíblica de San Juan 18:37. Vine al mundo para dar testimonio de la verdad. Muy importante el trabajo de este sacerdote Pranaitis que sacó a la luz lo que dice el Talmud. Así es, amigos, sorprendente lo de este libro del sacerdote Pranaitis. Y como les digo, les recomiendo que lo busquen en internet y ahí vienen todas las citas y realmente literal desenmascara todo el Talmud, todos los pasajes del Talmud que hablan sobre muchos temas y que la mayoría de las personas y de los cristianos ignoran. Pero sí es muy sorprendente, amigos. Bueno, me despido, hasta aquí le dejamos el día de hoy. Espero que les haya gustado. Pronto subiré otro nuevo capítulo y continuaremos con el libro. Saludos, hasta luego, amigos.